Buenos días amigos, amigas, estamos en esta hermosa mañana de viernes 5 de febrero, somos su iglesia cristiana Península Viva y estamos compartiendo con ustedes lecturas del Evangelio de Mateo en su capítulo 10. Querido amigo, querido hermano, ¿eres tú un hijo de Dios? ¿Eres tú un cristiano que está padeciendo a consecuencia de seguir al Señor Jesucristo? Bueno, lo que hoy vamos a leer, el Señor Jesús advirtió sobre riesgos y peligros que sus seguidores, sus discípulos, iban a vivir en la proclamación del Evangelio. Y antes de leer el pasaje que hoy nos toca, déjeme leer un párrafo del tiempo con Dios que me gustó mucho. Dice así: las palabras Jesús, cruz, resurrección son tan poderosas que aunque el creyente las pronuncie con torpeza, suenan a amenaza o a salvación. Estas palabras no pasan sin causar efecto alguno. Quien las escucha recibe la salvación o las rechaza y las desafía. En su caso como creyente, ¿qué decisión va a tomar? ¿Desea vivir como si nada, ignorando este increíble poder que se revela en la predicación del Evangelio simplemente porque el resto del mundo lo detesta? Si se siente satisfecho porque usted ya recibió la salvación, o le gustaría ser testigo de nuevas almas que se vuelvan a Cristo, aunque esto signifique ser perseguido y odiado. Queridos hermanos, la predicación del Evangelio es algo que va a provocar división. Hay quienes lo van a creer y sus vidas van a ser transformadas, y hay quienes definitivamente lo van a detestar, van a odiar el mensaje de la cruz. Así que el Señor Jesucristo, después de que envía a sus discípulos a que vayan y prediquen, el reino de los cielos se ha acercado, les dice: el trabajo que yo les envío a hacer es peligroso. Es enviar ovejas a un lugar lleno de lobos. Por eso sean listos y estén atentos como serpientes, pero también sean humildes como palomas, sean sencillos. Y es que el Señor Jesús usa con mucha certeza estos dos ejemplos de estos dos animalitos. Uno, la serpiente, que está caracterizada por ser un animal cauteloso, precavido, astuto, que está a la expectativa del peligro para evitarlo. Y por otro lado está la paloma, que la paloma puede ser inocente, puede ser muy creída, puede ser poco agresiva o no agresiva. Y el Señor Jesucristo dice: ustedes, yo los envío a que prediquen el Evangelio, pero va a haber peligro, tengan mucho cuidado. Y ustedes deben mantener esas dos actitudes, la de la serpiente que está avispada frente al peligro, pero también la de una paloma que se maneja con inocencia, con sencillez. Y dice: tengan cuidado porque los entregarán a las autoridades y los golpearán en las sinagogas. Cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir ni cómo lo dirán, porque en ese momento Dios les indicará lo que deben de decir. Y recuerden esto, Jesús está hablando a quienes van a predicar el Evangelio y van a ser cautivados, van a ser llevados prisioneros ante las autoridades. Algunas personas han tomado esas palabras para decir que cada vez que alguien se da una clase o da una prédica, pues el Espíritu de Dios nos va a dar las palabras en ese momento. No, está hablando del momento en el que somos llevados prisioneros ante una autoridad por causa de Cristo. Para lo otro tenemos que dedicar horas a estudiar y a preparar los materiales. Dice adelante: entre hermanos se traicionarán unos a otros, cada uno se entregará al otro para que lo maten. Los padres traicionarán a sus hijos y los hijos atacarán a sus padres y los matarán. ¡Wow! Estas experiencias las vivieron los discípulos en los tiempos de la persecución, cuando era realmente un reto y un desafío ser seguidor de Jesucristo, porque confesar a Jesucristo significaba con toda seguridad enfrentar la muerte. Y esto que el mensaje del Evangelio es un mensaje que acaba provocando división aún en la familia. ¿Por qué? Como decía en un principio, porque hay quienes creen esta palabra y la aman y se entregan al Evangelio, y hay quienes acaban odiando el mensaje de la cruz. Dice el versículo 24, el discípulo no es más importante que su maestro, ni el esclavo es más importante que su amo. Lo más que puede hacer el discípulo es ser igual a su maestro y el esclavo igual a su amo. Si la gente dice que yo soy el diablo, entonces, ¿qué dirán de ustedes que son mis discípulos? ¡Wow! Y aquí tenemos una palabra contundente del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo sufrió el rechazo de su pueblo. Juan 1:11 dice que Jesús vino a lo suyo, al pueblo israelita, al pueblo judío, y los suyos no lo recibieron, al grado que lo llevaron a la cruz del Calvario. Así que, querido amigo, querida amiga, si usted comparte su fe en Jesucristo, no se extrañe que haya otros
quien le tomen por una persona loca, quien digan que nos han lavado el cerebro, que estamos engañados. Bueno, hay gente que va a pensar de esa manera y lamentablemente pudiera ser la mayoría de las personas van a reaccionar de esa manera. Y el Señor Jesús llega a una porción que es memorable, que es hermosa. La verdad es que voy a tratar de hacerlo muy rápido porque el tiempo nos consume. Dice, no le tengan miedo a nadie porque todo lo que esté escondido se descubrirá y todo lo que se mantenga en secreto llegará a conocerse. Y está hablando Jesús de aquella realidad que nosotros no vemos, aquella maldad que existe y que nosotros no podemos advertir, pero que en su momento va a ser revelada. Dice, no tengan miedo de la gente que puede destruir el cuerpo, pero no el alma. Teman a Dios que sí puede destruir, que sí puede destruir en el infierno el cuerpo y el alma. Un primer consejo contundente que da el Señor, que tengamos miedo de la persona de Dios. No miedo en el sentido de huir de Él, sino temor, sabiendo que sí, Dios sí tiene la autoridad para quitarnos la vida y para llevarse nuestra alma. Las personas que están a nuestro alrededor pueden causarnos daño en el cuerpo, pero jamás en el alma. Y dice, 2 pajarillos no valen sino una monedita. Sin embargo, ninguno de los 2 muere sin que Dios el Padre lo permita. Es curioso, cuando habla de 2 pajaritos, se piensa que son gorriones. Y un pajarito no tenía valor, así que tenían que juntar 2 pajaritos o 2 gorriones para que valieran un cuarto, que era la moneda de menor valor en ese tiempo. Y dice, si 2 pajaritos y 2 gorrioncitos, que hay que juntarlos de 2 para que valgan un cuarto, Dios sabe de ellos. Ninguno de ellos muere sin que el Padre lo permita. ¿Cuánto más ustedes que valen mucho para su Padre? Dios sabe hasta cuántos cabellos tienen ustedes en la cabeza. Por eso no tengan miedo, ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Queridos amigos, estamos hablando del contexto de la predicación del Evangelio, pero es una verdad que puede aplicarse al resto de nuestra vida. Tal vez por eso, ahora que estamos frente al COVID, esta difícil enfermedad, alguien diría, no tengas miedo del COVID, porque el COVID va a atacar tu cuerpo. Pero preocúpate del cáncer del pecado, preocúpate de ese carácter amargo, de ese carácter rencoroso, de esa agresividad, de esa lujuria, de esa forma de vivir que te tiene lejos de Dios, esa rebeldía ante Dios, porque eso va a consumir tu alma en el infierno. Y es una palabra muy propia, porque Jesús está diciendo aquí, bueno, si Dios tiene hasta contado nuestros cabellos, dice, pues cuánto no podrá tener el control de sus vidas. Queridos amigos, queridos hermanos, usted es una persona que predica el Evangelio, no se preocupe. Si Dios tiene contados sus cabellos, Dios sabe en qué momento y de qué manera va a obrar a favor de usted para guardarle, para cuidarle. Y nadie va a poder tocar uno de sus cabellos si no es así la voluntad de Dios. Esta es una hermosa palabra de Dios para todos aquellos que les gusta predicar el Evangelio. Como decía un amigo, algunos predican el Evangelio porque tienen el don de hacerlo, pero otros lo hacemos solamente por obediencia. Tal vez nos faltan muchas habilidades para poder hacerlo, pero lo hacemos solamente por obedecer a nuestro Señor. Queridos hermanos, queridos amigos, el Señor Jesús hace más de 2000 años preparó a un grupo de discípulos y los mandó a predicar el Evangelio. Hoy día Jesús nos tiene a nosotros y hoy día Jesús está esperando que tú y yo abramos nuestros labios, abramos nuestra boca para compartir de su amor con aquellos que no le conocen. Y recuerde, Jesús nos envía como ovejas entre lobos. Hay peligro a compartir el Evangelio, sí, porque no todo mundo va a comprender el Evangelio. Decía el apóstol Pablo, para muchos el Evangelio es locura, para nosotros es nuestra salvación. Pero ante todo, mantengamos como astutos, vivos, precavidos como serpientes, pero también quietos, mansos, pacíficos como una paloma, sabiendo que Dios tiene nuestra vida en el hueco de su mano y que un cabello no va a caer al piso si no es la voluntad de nuestro Dios. Qué hermosa promesa de parte de Dios para usted. ¿Me permite orar por usted? Bendito Padre, gracias por esta hermosa mañana, gracias por la creación, porque tú nos has puesto todo bajo nuestros pies para que seamos administradores de ellas. Gracias, Señor, por tu palabra, por la manera como Jesús le hablaba a sus discípulos, anticipándoles todos los riesgos que vendrían en la proclamación de tu Evangelio. Señor, hoy día, en el año 2021, lo vivimos y ayúdanos a ser prudentes como serpientes y a ser sencillos como palomas,
Ayúdanos, Señor, a ser valientes frente a la adversidad, frente a la división en nuestra misma familia por seguirte. Guíanos, Señor, para que cuando tengamos que dar respuesta de parte de ti frente a aquellos que nos atacan, tengamos una palabra de sabiduría de parte tuya. Y te ruego, Señor, así como tú tienes la vida de los pajarillos en tus manos, toma nuestras vidas de tal forma que así como tienes contado nuestros cabellos, así tú tienes el total y pleno control de nuestra vida en el hueco de tu mano. Señor, guárdanos de todo mal y principalmente ayúdanos a ser fieles en la proclamación del Evangelio. Son tiempos de cosechar, son tiempos de sembrar el Evangelio. Señor, ayúdanos a ser portadores de ese mensaje. Pon delante de nosotros personas que necesiten escuchar esta palabra y permítenos hacerlo con gracia, con amor, para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Queridos amigos, estos son tiempos devocionales de su Iglesia Cristiana Península Viva y estamos en estos hermosos pasajes de Acapulco. Con el favor de Dios nos vemos el día de mañana.